Hola, ¿qué tal? Me llamo José Alejandro Ledesma Sánchez del grupo ITA 60 y a continuación voy a presentar la tarea número 9, control de flujo. Y voy a comenzar hablando de la que es una función select. Este devuelve el valor conectado a la entrada T o F según el valor de S. Si S es verdadero, esta función devuelve el valor conectado a T. Si S es falso, esta función devuelve el valor conectado a F. Y me refiero a esto que aquí tengo el diagrama que tiene tres entradas, una de T, otra de F y un selector que es S. Y T pues asigna a T mayúscula y F a F mayúscula. Mm, S bueno, T minúscula es el valor que devuelve esta función si S pasa a un valor verdadero. Entonces T y F deben ser del mismo tipo de datos, pero estos también pueden tener diferente representación numérica. S determina si la función devuelve el valor de T o F en su salida. Si conecta un grupo de errores a S y se produce un error, el grupo de errores pasa un valor verdadero a la función. De lo contrario, el grupo de errores pasa un valor falso. Mm, Ahora el valor de F minúscula, pues es el valor que devuelve esta función si S pasa un valor falso. Entonces T y F deben de ser del mismo tipo de datos. En su salida, pues es el valor conectado a T si S es verdadero, si el valor de la salida es el valor conectado a F, si S es falso. Y pues aquí tengo un pequeño diagrama de flujo de cómo podemos entender la funcionalidad de esta función. Iniciamos, primero lee S. Bueno, esta función inicia teniendo como entradas a T y F. Después la condición que determina el estado de verdadero o falso la va a determinar la S. Se pregunta si S es igual a T. Si esto es verdad, va a continuar al valor de T. En cambio, si es falso, entonces va a pasar el valor de F. Ahora vamos a pasar con una estructura llamada case. Esta estructura case tiene dos o más subdiagramas o casos. Solamente un subdiagrama es visible a la vez y esta estructura ejecuta un solo caso. Un valor de entrada determina cuál subdiagrama se ejecuta. La estructura case es similar a las instrucciones del interruptor o instrucciones si después, bueno, estas vienen en un lenguaje de programación basado en textos. Después tiene su pequeña pestaña, como aquí lo pueden ver, que es el que define en qué caso nos encontramos arriba. Y este, pues, es la etiqueta del selector de casos en la parte superior de la estructura case. Contiene el nombre del valor del selector que corresponde al caso en el centro y las flechas de incremento y reducción a cada lado para desplazarse. Y después tenemos un terminal, que es si se cablea un valor de entrada o selector a la terminal del selector para determinar qué caso se va a ejecutar. Puede tener valores booleanos, secuencia o valor de tipo enumerados o la terminal del selector a la terminal del selector. Si el tipo de datos de la terminal del selector es booleano, la estructura tiene un caso true o false. Si la terminal del selector es un entero, secuencia o un valor de tipo enumerado, la estructura tiene cualquier número de casos. Y pues aquí presento el diagrama de flujo de la estructura case. Tenemos un inicio, después pasa a case. Para entender la estructura case, se tiene un valor booleano que determinará el número de dos casos que tiene por predeterminada una estructura. Si el valor del selector es verdadero, entonces este irá al caso 1. Si no, si el selector es falso, entonces se moverá al caso 2, terminando su ejecución de la estructura. Y bueno, como tenemos la tercera estructura, la flat sequence. Esta consta de uno o más diagramas que se ejecutan secuencialmente.
El flujo de datos de la flat sequence difiere el flujo de datos de otras estructuras. Los cuadros en una estructura de secuencia se ejecutan de izquierda a derecha. Esto siempre va a ser así. Y cuando todos los valores de datos conectados son cuadro, están disponibles, los datos salen de cada cuadro cuando el cuadro termina de ejecutarse. Significa que la entrada de un cuadro puede depender de la salida de otro cuadro. A diferencia de la estructura secuencia apilada, bueno, aquí está el símbolo, el icono de la estructura. A diferencia de la estructura secuencia apilada, no necesita usar secuencias locales para pasar datos de cuadro a cuadro en la estructura secuencia, la flat sequence. Dado que esta secuencia muestra cada cuadro en el diagrama de bloques, puede conectar de cuadro a cuadro sin usar secuencias locales y sin ocultar código. Cuando agrega o elimina fotogramas de una flat sequence, la estructura cambia de tamaño automáticamente y no puede arrastrar túneles a través de los marcos de una flat sequence, ya que esto no son compatibles porque siguen una cierta secuencia. A continuación les presento el diagrama de flujos para esta estructura. Y pues esta es muy fácil de entender porque se da inicio, después se ejecuta la secuencia uno, pasa a la secuencia 2, pasa a la secuencia de número de veces que tengamos, hasta que llega a la última secuencia y finalice. Mm, Y por último, la máquina de estados. Una máquina de estados requiere de los siguientes elementos para poder funcionar. Como el principal sería un ciclo while, que este va a ejecutar continuamente los diversos estados. Una estructura case contiene un caso para cada estado y el código a ejecutar para cada estado. Los shift register, que estos van a contener la información de transición de estado. 4 state functionality code implementa la función del estado y el código de transición que determina el siguiente estado de secuencia. Y aquí les muestro una pequeña imagen de cómo sería la máquina de estados. Tenemos el ciclo while, los shift register, el código, el estado de las funciones del código, el código de transición y tenemos la estructura case y ya, y sería todo.